No todos los padres son buenos. Hay también padres perversos. Y aquí les propongo mi top de padres siniestros de la historia, de la mitología y de la literatura. Comencemos por Cronos, también conocido como Saturno. La mitología grecolatina está minada de relaciones familiares tormentosas, canibalismo, raptos, niños lanzados al abismo, incestos, engaños y traiciones. ¡Qué bonita familia la de los dioses griegos! Empecemos por uno de los más antiguos, Cronos, esposo de Rea y macho tiránico. De acuerdo con el mito, después de castrar a Urano, su padre, Cronos se dedicó a acostarse con Rea. Pero nada tonto y recordando cómo le fue a su padre, Cronos devoraba a todos los hijos que engendraba con Rea. Así no corría el riesgo de que alguno lo derrocara. Al final recibió su merecido cuando Zeus nació, y es que Rea lo ocultó en una colina para protegerlo de las fauces de Cronos. A cambio del pequeño Zeus, Rea le dio una piedra envuelta en pañales. ¿Cómo le habrá ido con el reflujo a Cronos? Pero el verdadero malestar llegaría después cuando Zeus creció y se vengó de su querido padre. En segundo lugar les propongo a Tántalo, hijo de Zeus y de la oceánide Pluto. Tántalo había cometido varios crímenes contra los dioses, como robar la ambrosía con la que se alimentaban los inmortales, raptar al copero del Olimpo y amante de Zeus, el joven Ganímedes, y de paso negar la divinidad de Apolo. Tántalo quiso reparar sus faltas invitando a los dioses a un banquete en su palacio. Cuando los dioses lo visitaron, lo recibió con un fastuoso banquete, pero la pachanga no paraba y empezó a escasear la comida. Y para no quedar mal, Tántalo tomó a su hijo Pélope y lo hizo pozole. Ningún dios cayó en la trampa, excepto Demeter, quien no se percató de que estaban sirviendo carne humana y se comió el hombro izquierdo de Pélope. Zeus ordenó a Hermes que recogiera los trozos del muchacho y lo reviviera, y Hefesto le hizo un nuevo hombro de marfil. En tercer lugar, y aquí estoy pisando un territorio delicado, está el caso de Abraham. Abraham es el padre de la fe, el padre de las tres grandes religiones: judaísmo, islam y cristianismo. Ahora les cuento por qué lo pongo aquí. Algún tiempo después del nacimiento de Isaac, Dios le ordenó a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio en el monte Moria. Abraham viajó durante 3 días hasta el monte indicado por Dios y ordenó a los siervos que lo acompañaban que esperara a él y a Isaac mientras subían solos a la montaña. Isaac llevaba cargando la leña para el sacrificio. Entonces Isaac le pregunta a Abraham: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la víctima que será quemada en el sacrificio? A esto Abraham le responde: Dios proveerá. Llegando al lugar indicado por Dios, Abraham amarra a Isaac y lo pone sobre la leña en el altar. Y cuando estaba listo para empuñar el cuchillo y sacrificar a Isaac, un ángel llegó a intervenir. Como había mostrado temor de Dios, el Señor le mandó un carnero para sacrificar y renovó la promesa de que él sería el padre de un inmenso pueblo. El caso es que, ¿cómo habrá sido la relación entre Isaac y Abraham después de esto? El filósofo Kierkegaard es de aquellos que explora el dramatismo, la angustia de Abraham. Y vamos ahora a otro caso. Les presento a Lot, el personaje bíblico que habitaba en la ciudad de Sodoma. Lot se acostó con sus 2 hijas y procreó con ellas. Sin disculpar a Lot, debe decirse que sus hijas lo emborracharon para cometer el pavoroso incesto. Pero tiempo antes de la escenita, para evitar que los sodomitas violaran a los ángeles de Dios que habían ido a visitar a Lot, el padre había ofrecido a sus hijas
a la lujuriosa muchedumbre que se agolpaba fuera de su casa, ansiosa por echarse a los hermosos mancebos. Como la ven, con tal de defender a los huéspedes, Lot ofrece a sus hijas. Y ahora vamos a un caso histórico, Filipo II de Macedonia. En la historia hay padres problemáticos. Alejandro Magno y su padre Filipo II mantenían una relación amor-odio bastante peculiar. Las malas lenguas cuentan que a Filipo le gustaba mucho la borrachera hasta que en una de sus guarapetas tropezó intentando pasar de una mesa a otra. Alejandro, presente en el banquete, se dirigió a los invitados. Este es su rey, el que quiere conquistar Asia, pero ni siquiera puede caminar de una mesa a otra. Pero cuidadito cuando señalamos los defectos de los padres. Ya saben lo que dicen, de tal palo, tal astilla. Alejandro Magno murió, por lo visto, de indigestión alcohólica. Vamos ahora al cine. Darth Vader, la gran sorpresa de una de las sagas más importantes en la historia del cine. ¿Recuerdan la escena que heló la sangre a todos los seguidores de Star Wars? Después de enfrentarse en un duelo de sables láser con Luke, Vader le corta la mano y con esa voz terrible, malvada y casi no humana, le revela a Luke que él es su padre. Pero al final Vader no es malo como parece, pues cuando Luke es torturado por el emperador, Vader va a su rescate y lo lanza por el núcleo del reactor de la Estrella de la Muerte. Y finalmente vayamos a la literatura. El padre de Franz Kafka, Hermann Kafka. La carta a su padre comienza de esta manera: queridísimo padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta, en parte precisamente por el miedo que te tengo. Fin de cita. Kafka se lamenta de que su padre le haya restregado cuánto había sufrido de niño siendo el hijo de un carnicero, teniendo que trabajar en el frío desde pequeño con llagas en las piernas. Lo que le duele a Kafka es que su padre estuviera tan sumido en su resentimiento que no se imaginara que él, su hijo, no era más feliz de lo que él fue. El agradecimiento que su padre demandaba de manera violenta solo hizo que Kafka le temiera y que aquella vida idílica que su padre le reprochaba se mostrara fría. Hasta aquí mi top. Por fortuna yo tuve un padre muy padre. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube y los invito a seguir aquel lema, aquel motu de Immanuel Kant: sapere aude, atrévete a saber.